bueno, y la retomamos nosotras con esta mesa de intercambio que tiene que ver con educar y comunicar para el cambio, y por eso vamos a hablar con 4 mujeres que van a debatir justamente cuáles son los roles o el rol de la educación, pero también de los medios, para que las niñas y las jóvenes elijan carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología, y que de a poco se pueda ir cambiando esta realidad. Recordemos que las mujeres representan solo un 23% de quienes eligen carreras vinculadas a lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así que la importancia entonces de poner este tema sobre el tapete y de debatir en torno a estas cuestiones. Y estas 4 mujeres que tengo el placer de presentar y que integran justamente este panel, bueno, ellas son Jimena Sommer, cofundadora y directora ejecutiva de Ánima, Bachillerato Tecnológico. Jimena, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. También estamos con Micaela Pisani, que es ingeniera en computación y tiene un máster en Data Science de la Universidad de Texas. Además es codirectora de Girls in Tech Uruguay, una ONG que busca justamente impulsar a niñas y mujeres en tecnología. Micaela, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, por ahí tenemos a Ana Laura Pérez, gerenta de Producto Digital de Diario El País, licenciada en Comunicación Periodística por la Universidad Ort. Ana Laura. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están Te vemos todos? por allí. Y Claudia Cabrera Borges, que es doctora y magíster en educación, además de licenciada en ciencias biológicas. Buenas tardes, muchas gracias Camila. Bueno, bienvenida. Mi nombre es Camila Pires, que no me presenté. Soy periodista de Radio Uruguay, exalumna de Universidad Ort, así que es un placer para mí acompañarlas en esta mesa. Si tienen preguntas para quienes están del otro lado, la pueden hacer a través de la plataforma, las pueden ir dejando a través del chat, que vamos a ir justamente haciéndolas llegar y preguntando en el marco de esto que es un diálogo y que es un encuentro, y que la idea es que sea justamente un intercambio. Y antes de comenzar, les recordamos además que entre los registrados a este evento vamos a estar sorteando una beca del 100% para realizar cualquier curso de actualización profesional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort Uruguay. Y empezamos, si les parece, Jimena, bueno, a contar un poco a propósito de este proyecto Ánima Bachillerato Tecnológico, cómo surgió esta propuesta educativa y justamente a qué buscabas responder con esta iniciativa. Bueno, Anima surge, este es nuestro 6º año, la idea surgió en el 2014, y bueno, en el 2015 ya empezó a tomar forma y empezamos en el 2016. Nosotros somos una organización educativa que lo que buscamos es integrar el mundo de la educación y el mundo del trabajo al servicio del desarrollo personal y humano y profesional de los jóvenes de los contextos más desfavorables de nuestro país. Y lo hacemos mediante una modalidad educativa que se llama la formación dual, que es una modalidad donde Anima fue como incipiente y no fue la primera experiencia demostrativa en nuestro país con esta modalidad, que busca exactamente eso que les decía, de buscar la integración, ¿no? Que se ponga ya sea el mundo de la educación como el mundo del trabajo al servicio de los procesos de aprendizaje y desarrollo de los jóvenes. Y bueno, ahí, como en función de lo que vos me preguntabas de cómo surge, cuando conecto con esos inicios, que pasó poco tiempo, pero también mucho, ¿no? Todo es relativo. Y surgió, fuimos 5 los fundadores, desde una inquietud y una movilización como ciudadanos. O sea, Anima es una asociación civil, o sea, surge de la sociedad civil, jóvenes de diferentes disciplinas y diferentes profesiones, donde por un lado estábamos muy en contacto con familias y jóvenes de contextos socioeconómicos desfavorables, o sea que conocíamos su realidad de afuera, ¿no? Porque uno siempre, ¿no? Desde el lugar de, bueno, pero sí de conocer, de involucrarnos, de conocer las ganas muchas veces de estos jóvenes, de estas familias, de encontrar la forma, ¿no? Y encontrar oportunidades para poder culminar sus estudios, para insertarse en el mundo del trabajo, de salir adelante. Una parte, trabajábamos con estas familias en propuestas más de educación no formal, y por otra parte, también con el equipo fundador, o sea, estábamos muy vinculados como a terminando nuestras carreras profesionales o de posgrado, vinculados al mundo de la empresa, cada uno como con un camino, ¿no? De desarrollo profesional en el cual vivíamos insertos como en cierto ecosistema de crecimiento, ¿no? De
de muchos recursos tecnológicos, metodológicos, humanos, puestos digamos, como al servicio de nuestro crecimiento personal, porque todos sabemos que en el trabajo también crecemos mucho en lo personal y también en lo profesional. Y de decir qué brecha que tenemos, ¿no? De qué salado que hay jóvenes que quieren salir adelante y que necesitan oportunidades, que necesitan que se generen esas condiciones, y por otra parte, muchas condiciones que existen, y digamos, en el sentido de condiciones de nada, de esto como de gente que con muchas ganas de poder compartir sus conocimientos, su tiempo, sus recursos, empresas y lugares de aprendizaje que no necesariamente no se conectan con los lugares tradicionales de aprendizaje como es el aula. Y ahí, como muy así en contacto con esa realidad, me acuerdo que justo en esa época eran filas de los jóvenes, en el diario salía, hay jóvenes haciendo fila para inscribirse en la UTU y no hay lugar. Por otro lado, nosotros del sector empresarial buscando muchas veces gente para incorporar a nuestros equipos y capaz que no encontrar, ¿no? Jóvenes o en realidad yo siempre digo, yo me acuerdo que contrataba universitarios, que en realidad eran marzo, abril, ¿no? Y estaban en primero de facultad. O sea, no eran más que bachilleres. Pero a mí no se me pasaba por la cabeza, o sea, yo no podía desde el lugar donde trabajaba contratar bachilleres. Entonces, como esta reflexión de, en realidad, digamos, el rol que juegan muchas veces los modelos de rol para que los jóvenes se proyecten también continuando los estudios. Y ahí, bueno, lo que nos impulsó fue el decir, seamos parte también de posibles nuevas soluciones. ¿Por qué los jóvenes nos empezamos a interiorizar y a pensar y acercar bueno, a nivel también académico y de otros países del mundo? ¿Por qué los jóvenes desertan, ¿no? Hoy en nuestro país la primera causa por la cual los jóvenes no hacen el bachillerato es la desmotivación, ¿no? El propio joven siente que no tiene en su ecuación costo-beneficio, no es redituable, siente que no aprende, siente que, ¿no? Y por otra parte, un desempleo juvenil que triplica el desempleo general, y todo eso, decir, bueno, ¿qué están haciendo otros países? ¿Cómo se está dando respuesta? Y ahí conocemos la formación dual. Y ahí, bueno, nos proponemos empezar, ¿no? Esto de aprender, nuestro eslogan es aprendemos trabajando, trabajamos aprendiendo, nuestra metodología de aprendizaje es en el hacer, en que los propios jóvenes se den cuenta que necesitan ciertos conocimientos aplicables al servicio del hacer, de proyectos, de relacionarse. Entonces, construimos una institución que es Anima. Vos entrás a Anima y es como un liceo, digamos, pero es una institución con una particularidad que integra en su comunidad, integra como en su estrategia y en su propuesta para brindar eso, los procesos de aprendizaje y de enseñanza a los jóvenes al mundo de la empresa. Y ahí está la dualidad, ¿no? Los jóvenes aprenden en el aula y aprenden en la empresa. Aprenden estudiando y aprenden trabajando. Yo siempre digo, y estoy segura que si tuviera la posibilidad de que todos levantemos la mano, ¿quién realmente no confirma que sintió que empezó a aprender, ¿no? El aprendizaje que te queda cuando empezó a trabajar, ¿no? Ahí se dan los verdaderos aprendizajes. Entonces, bueno, eso fue un poco cómo surgió la propuesta, ¿no? Desde una búsqueda de decir, bueno, nosotros como desde la sociedad civil, como ciudadanos, con lo que sabemos, con lo que tenemos, qué podemos hacer para poder dar mayores y mejores oportunidades para los jóvenes bueno, que lo necesitan. Y bueno. ¿Qué les ofrecen en concreto, ¿no? En el marco de la propuesta? ¿Qué ofrecen en concreto justamente para atender esos puentes o para ofrecer más oportunidades? Perfecto. Nosotros en concreto lo que hicimos es construir una propuesta en una institución educativa en el ciclo de bachillerato, o sea que estamos reconocidos por el sistema de educación formal de forma tal que los jóvenes que cursan los programas educativos en Anima equivalen al bachillerato, ¿tá? Tecnológico. Formamos especialmente en TIC, con un foco en el desarrollo web, o sea que los jóvenes de Anima cursan cuarto, quinto y sexto de liceo en Anima, y no solamente cuando digo en Anima, es la propuesta de formación dual que les contaba. Aprenden en el aula y aprenden en la empresa. Concretamente los jóvenes, en los 2 últimos años de bachillerato, o sea, en quinto y en sexto, van a hacer sus prácticas formativas a empresas. Tenemos más de 50 empresas del sector TIC, donde los jóvenes
aplican y aprenden, ¿no? Entonces el joven egresa de Anima, no solamente habiendo culminado el bachillerato, sino con 2 años de experiencia laboral. ¿Esto que permite? Permite la continuidad educativa, o sea, de los jóvenes. El 70% de nuestros jóvenes sigue en carreras después terciarias, universitarias, y a su vez permite que los jóvenes tengan experiencia laboral, se vinculen con el mundo del trabajo, extiendan ampliamente su capital social y desde ahí también tengan muchas más oportunidades de inserción laboral, sobre todo en estas áreas ocupacionales, ¿no? Áreas ocupacionales que, como sabemos, tienen una gran potencialidad de crecimiento, de desarrollo a nivel país y a nivel de todos los profesionales que trabajan ahí. Entonces, también de mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Claro, ¿y cómo la reciben sobre todo, por ejemplo, las jóvenes, las mujeres jóvenes de las que hablamos en este comienzo y en esta, bueno, esta instancia o esta instancia de reflexión para pensar cómo promocionar y cómo acercarlas más a este mundo de la ciencia? Sí, sí, tal cual. A ver, un poco escuchando cómo venía el panel anterior, sin duda es un desafío muy grande que tenemos como sociedad y que en Anima lo trabajamos, lo abordamos, porque entendemos que sin duda digamos, la tecnología y las carreras vinculadas a la tecnología tienen como un potencial bien grande, ¿no? De poder como construir que los jóvenes, mediante la educación en las TIC, puedan insertarse también en estas áreas ocupacionales y de ahí construir como a pie de igualdad, ¿no? Con los hombres. Nosotros promovemos, ¿tá? Y buscamos que las jóvenes puedan cursar en Anima las carreras tecnológicas. Eso lo hacemos mediante diferentes estrategias. Siempre queremos buscar nuevas y más, porque no son suficientes, porque sin duda nosotros al trabajar en el ciclo de bachillerato hay decisiones que son previas, ¿no? Pero estimulamos, generamos como mucho material con las jóvenes sí que eligen Anima y que ellas mismas, ¿no? Pues son las mejores testimonios para otras jóvenes que capaz que están en ciclo básico y que tienen que elegir en cuarto. Entonces, bueno, ahí lo que les damos, digamos, más cupo para ellas, generamos material, digamos, y promocionamos como para que las jóvenes que están cursando ciclo básico conozcan la propuesta de Anima y se animen a elegir la carrera de Tecnología de la Información y la Comunicación. Y bueno, desde ahí promovemos, ¿no? También en este sentido de acercar a las jóvenes mediante la formación dual al mundo de la empresa, ¿no? Y bueno, que ellas también sean parte, y eso es realmente muy, muy interesante, y bueno, como con muchas ganas también nos estamos como permanentemente formando, ¿no? En temas de equidad de género, también de generacional, ¿no? Que también se hablaba un poco, hay como mucho como nada, desde todos los lugares como para seguir reflexionando como sobre esto que se está dando. Seguro. Bueno, esa es la idea, ¿no? Justamente ir conociendo a través de las distintas iniciativas y en lo que hace cada una desde su lugar de trabajo y de sus proyectos, cómo ir impulsando estas herramientas. Claro, por ejemplo, Si te parece, sí. ahora estamos abriendo las inscripciones, si nos siguen por nuestro Instagram, estamos abriendo las inscripciones para el 2022. Entonces, generamos material visual donde alumnas actuales o egresadas, ¿no? Tenemos egresadas que están estudiando carreras universitarias, recontra insertas ya en el sector de las TIC, donde, claro, son testimonios que hace 4 años estaban, ¿no? Estaban en ese lugar de tomar la decisión. Entonces, bueno, en primer lugar, digamos, somos una propuesta de acceso gratuito, toda digamos, la difusión o oportunidades que ustedes también vean y escuchen, obviamente extiendan la posibilidad de que se puedan anotar en año. Buenísimo. Bueno, Jimena, si te parece, vamos a hablar con Micaela Pisani, que está por ahí. Gracias por lo que nos compartiste. Bueno, Micaela también, bienvenida. Bueno, Micaela, yo lo decía, sos ingeniera en computación, un máster en Data Science de la Universidad de Texas, bueno, codirectora de Girls in Tech Uruguay. ¿Cómo fue tu experiencia personal, ¿no? ¿Cómo fuiste vinculándote al ámbito de la ciencia para dedicarte en este espacio? Bueno, en realidad fue medio, o sea, por descarte.
como, bueno, no quiero estudiar biología, no quiero estudiar arquitectura, y bueno, terminé en ingeniería de esa forma, y después hice un curso del Día del Programador para ver de qué se trataba y me gustó, y bueno, fue así que terminé estudiando programación, y, y obteniendo el título de ingeniera. Bien, Pero esa es la verdad, fue medio así por descarte, y es una eh, de las cosas que me impulsan a participar de Girls in Tech, eh, para poder dar la información, mostrarles que a las niñas y a los niños también, o sea, sí, qué es trabajar en tecnología, y mostrar también la tecnología como una herramienta y no solamente un nerd atrás de la computadora, sino que la aplicamos en todas las áreas, y no es necesariamente de que vas a tener que trabajar programando para trabajar con tecnología. Entonces, un poco también el objetivo es romper con ese estereotipo que tenemos en nuestra cabeza. seguro. Eh, y no solamente para las niñas, sino también los padres, maestros, que ayuden justamente a romper ese estereotipo, porque nosotros no tenemos llegada directa a las niñas, capaz que es un taller puntual una vez, pero la educación se construye en el aula, en la casa. Entonces también buscamos como brindar herramientas a distintas personas que pueden influir en esa educación de las niñas. Me fui un poco por las ramas capaz, pero porque tu Bien. pregunta Hablabas de esos venía talleres, ¿no? más. Justamente, no, está perfecto. Está perfecto porque hablabas de eso, ¿no? De cómo, qué otras tareas ir mostrando. E incluso si tuvieras que describir tu propia tarea o tu día cotidiano, ¿cómo lo harías justamente para incentivar y para ir cambiando esa idea que tenemos en la cabeza? Claro, bueno, yo por ejemplo actualmente lidero un equipo de personas, entonces no es solamente programar, sino que tengo que estar al tanto de que la gente esté contenta, de darles los materiales necesarios. Eh, Hago talleres para transmitir mi conocimiento. He dado algunas charlas internacionales. Bueno, ahora me toca viajar a México, por ejemplo, para dar una conferencia. Entonces, es infinito en realidad las cosas que podés hacer. Y Bien, creo que en tecnología eh, tenemos el lujo de elegir qué queremos hacer, porque son tantas las cosas eh, que tenemos justamente ese privilegio de elegir con quién queremos trabajar, cómo, esto no tengo ganas de hacerlo, no, que lo haga otra persona. Como esa libertad no se da en muchas áreas, y bueno, hay que aprovecharlo. bien. Llegó justo una pregunta, también de quienes nos están viendo y escuchando, y que si tuvieras que darle una recomendación, ¿no? A alguien, a un adolescente para que se anime a seguir científico, ¿qué le dirías? Y bueno, le mostraría, o sea, en general, no solo tecnología o ciencia, pero en el uso cotidiano, desde cuando calentamos agua, qué es lo que está pasando, para de alguna manera despertar ese interés de conocer más allá sobre eso. También, no sé, explicar qué es la programación en base a cuando cocinamos. Cocinamos un huevo frito, seguimos un algoritmo para llegar a un resultado. Entonces creo que como sacar ese miedo de que es difícil, que es mucha matemática, mediante experiencias de ejemplos reales de la vida real, de la vida actual, ¿no? Eh, Creo que también esa es, como decía eh, Ximena, que aprendemos haciendo. Entonces, justamente jugar con ellos y,
y mostrarles mediante el juego qué es la programación, qué es la ciencia o qué hace un científico. Bueno, apelar a esas herramientas. Bueno, gracias, Micaela. Ya vamos a volver al intercambio entre todas. Vamos con Ana Laura Pérez, actualmente gerenta, como decíamos, de Producto Digital de Diario El País, con un MBA y diploma en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Montevideo, licenciada en Comunicación Periodística de la ORT. ¿Cuál es el rol acá entonces de los medios, ¿no? ¿O qué rol juegan los medios de comunicación en difundir contenidos de ciencia y tecnología? Yo creo que los medios tenemos un rol muy importante en esto, diría que más de un rol. Creo que la creación de modelos, a veces también cuando uno decide qué estudiar, esa inspiración viene de haber conocido modelos y referentes, y en eso los medios participamos, en la producción y en mostrar modelos y referentes. Yo escuchaba en el panel anterior, ¿no? lo que costaba nombrar referentes mujeres, ¿no? Y eso creo que los medios tenemos una gran responsabilidad, porque no es que no haya, es que justamente no son conocidas muchas veces, mujeres que hace décadas trabajan en ciencia y en tecnología en Uruguay. Me parece que en otros países, por ejemplo, mujeres y hombres periodistas y que trabajan en medios se han juntado, por ejemplo, para construir repositorios y listas de fuentes de referencia en distintas áreas, para poner en valor porque una cosa que se dice mucho en estos casos es que no hay, ¿no? Que no llegan, que no hay, ¿no? En los eventos, en las notas que mis colegas hacen sobre temas de este tipo, y la verdad es que muchas veces sí hay, pero a veces las mujeres, esto es una cosa que se ha discutido bastante. Hay un libro de la CFO de Facebook, por ejemplo, donde ella habla de eso, ¿no? De que a veces las mujeres no nos animamos a decir yo, ¿quién sabe de tal cosa? Yo, es como un recurso que nos cuesta. Entonces muchas veces nos da vergüenza hablar con un periodista, ¿sí? Nos da vergüenza decir de este tema, la que sabe y la que va a contestar las preguntas soy yo, dentro de una organización, ¿no? Y entonces también se da un poco eso. Entonces creo que, por contestarte un poco la pregunta, creo que un rol muy importante tiene que ver con actualizar, mejorar y mantener siempre esa referencia en nuestras agendas de especialistas en los medios, ¿no? Para siempre tratar de reflejar eso, que además las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la población, ¿no? Y en algunas carreras universitarias, más del 80% de quienes las estudian, ¿no? Entonces, después cuando uno va a mirar los conductores de las organizaciones, ya la pirámide empieza a volverse una pirámide, justamente, pero es parte de ese proceso. Y entonces creo que cuando uno construye modelos, también le dice a las niñas que hay ingenieras mujeres. Creo que lo que hace Micaela, por ejemplo, es con su sola presencia y existencia, mostrar eso, ¿no? Las mujeres podemos ser ingenieras, podemos ser jóvenes, podemos hacer estas cosas y nos va bien, y somos buenas, ¿no? Y me parece que hay que poner en valor eso, y es una responsabilidad de los medios, en gran medida. Seguro. La pandemia ayudó a visibilizar un poco más la labor científica, pero también la labor de las mujeres, y a identificar a mujeres que estaban investigando, y justamente a tenerlas el nombre y tenerlas de cara y saber lo que hacen. Sí, yo creo que por empezar puso en valor la ciencia como un área de importancia. En primer lugar, la ciencia en general, después la ciencia uruguaya en particular, ¿no? que descubrieron muchas personas que ese edificio que está en Malvin Norte, por ejemplo, está lleno de gente que está investigando cosas interesantes, por ejemplo, y gente joven. Sí. Exacto. Gente joven, gente destacada, gente que tiene premios a nivel internacional, que participa de grupos de investigación junto a universidades muy prestigiosas, cuyos nombres de repente nos suenan más. Descubrió también que hay mujeres en esos equipos que están trabajando e investigando, que saben,
¿no? De esos temas, que comunican muy bien. Creo que otro trabajo que surgió durante la pandemia y que se valoró, uno de estos paneles lo modera Daniela Hitzfeld, por ejemplo, que es una periodista científica que lleva años trabajando en lo que es el periodismo científico. Antes hubo, y fue de hecho una de las mentoras de Daniela, Cristina Canoura, fue una periodista científica que ahora está jubilada, pero también, digamos, en el periodismo científico en Uruguay, también está muy asociado a voces femeninas, ¿no? A gente que se dedicó. Y Daniela, por ejemplo, venía haciendo un trabajo muy interesante de ayudar a los científicos a aprender a comunicar más y mejor su trabajo, que me parece que también es muy importante a la hora de ayudar a los medios y a los periodistas a poner en valor estas cosas, y es explicar de una manera que todos entendamos, hacer eso que decía Micaela, ¿no? De que entiendas que tu vida está llena de ciencia y tecnología, que muchas de las cosas que usas todos los días y que te acompañan y que son parte de tu vida, las hizo, las mejoró, las perfeccionó, las estudió gente que trabaja a tu alrededor, y eso me parece que es como muy interesante, y también la pandemia ayudó y puso en valor, y creo que hizo que la gente se interesara mucho. Digamos, en el país, por ejemplo, tuvimos picos enormes de tráfico alrededor de notas que tenían un componente científico y tecnológico muy importante, y creo que eso también es muy interesante, y ayuda a entender que a veces, tal vez, cuando uno hace ese clic de entender que no es una cosa rara que ocurre lejos de mí, que no tiene nada que ver conmigo, sino que afecta a mi vida, entonces a la gente le interesa, no es que a la gente no le interese. Claro. El tema es ese, ¿no? Como generar el diálogo, por un lado, y el puente ese de entender, de saber explicar, unos y otros, ¿no? Periodistas y Exacto. científicos. Tal cual, sí. Bueno, por eso me parecía importante nombrarlas, algunas de las que de verdad desde hace años vienen trabajando en la construcción y en el tender esos puentes, porque a veces es difícil, hay que estudiar mucho desde el lado de los periodistas y de los medios para poder ayudar a un científico a traducir cosas que tienen altísimos niveles de complejidad. O, por ejemplo, desde el punto de vista de la tecnología, me parece que un tema en el que yo personalmente trabajo hace mucho tiempo tiene que ver con las plataformas y con el funcionamiento de las redes y las plataformas sociales. Y para eso vos también tenés que aprender un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología. Desde que es un algoritmo, que lo usamos muchísimo, sí. y que para Micaela es el día a día, pero para un montón de gente da un miedo horrible, o es una cosa como mágica, ¿no? Que como una especie de cosa oscura, que le dicen el algoritmo, una cosa que flota arriba de todos nosotros, y no, en realidad no. Creo que, claro, y creo que también hasta incluso perderle el miedo a las matemáticas. Me parece que, por ejemplo, yo tengo formación, podríamos llamarle humanística, estudié comunicación, después me dio por estudiar negocios, y a mí me gustan los números, siempre me gustaron, pero soy un bicho raro, entonces me parece que también muchas veces, esto también tiene que ver con por qué las mujeres se alejan de carreras STEM, por el miedo que le tienen a las matemáticas, ¿no? O sea, yo la escucho a Micaela decir que la eligió por descarte la carrera, y en general la gente elige, me encanta que haya pasado esto, además sus descartes eran biología, y descartes raros, Micaela. Yo estudié contador por descarte, pero ingeniería por descarte. Eso es más normal, la gente por descarte estudia carreras que no tienen matemáticas en general. Claro. ¿No? Lo primero que hace es armar la lista de cosas donde no hay matemáticas, y me parece que eso también tiene que ver con la educación, y engancha esas dos cosas también, con cómo se enseñan las matemáticas y con el miedo que se le tiene a las matemáticas, y el pensamiento matemático también es una cosa que está en todos lados, ¿no? Y que va mucho más allá de hacer cuentas, no pasa por ahí, y que me parece que también es una cosa interesante para desmitificar, y ahí en el desmitificar estamos también los medios, creo, ayudando a los procesos educativos. ¿Cómo se puede hacer para que ese intercambio crezca más, ¿no? Y que con la pandemia no haya una regresión, sino que eso siga creciendo, que los espacios que ya se ganaron sigan allí, ¿no?
Creo que hay que apostar desde medios y periodistas que tengan tiempo y espacio y para aprender, por esto que yo decía que a veces no es tan fácil funcionar como traductor, digamos, o ayudar a que los científicos sean divulgadores de su propio proceso. A veces es complejo, no es tan fácil. A veces la gente tiene la idea de que explicar fácil algo es lo más fácil de todo y es lo más difícil de todo, ¿no? Saber hasta dónde podés bajar sin perder calidad, ¿no? Sin que eso deje de ser una explicación correcta de un fenómeno, ¿no? Sí. Claro, entonces eso es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Y que lleva un relacionamiento de confianza, donde los científicos y las personas que están en el mundo de la tecnología, y esto pasa con todas las fuentes, pero en esas relaciones también hay un medirte, ¿no? A ver, bueno, yo te explico determinadas cosas y veo cómo lo manejás, ¿no? Y vamos construyendo. Y después mucha gente... Por eso digo que es un trabajo de tiempo, sentirse cómodo de que el otro te entiende lo que le estás explicando, que habla tu mismo idioma. Eso lleva tiempo. Y entonces creo que también es una apuesta. Y también creo que es la gente la que tiene que... Creo que una cosa que trajo la pandemia es esta idea de, mirá que la ciencia es mucho más importante de lo que vos creías. Mirá que apostar a una ciencia de calidad implicó que tuviéramos vacunas en el tiempo que las tuvimos, y la ciencia uruguaya en particular implicó que pudiéramos testear a la velocidad que testeamos, que pudiéramos hacer un montón de cosas. Y creamos ahí como una especie de... Yo jorobo con mi hijo que tiene 9 años, que para él hay un grupo ahí de los del Gatch que son como superhéroes, o sea, es como, creamos como una especie de universo ahí de aspiracional. Claro, ahora ser científico no es ser un tipo aburrido, encerrado, sino es un tipo que es como un superhéroe. Entonces hay que mantener un poco eso, me parece que hay que apostar a secciones, a tiempos en los medios dedicados a la ciencia y a la tecnología, y insistir mucho en esto de hacer una ciencia y una tecnología que le implique a la gente entender que su vida está muy afectada por estas cosas. Tal cual. Clarísimo, y ojalá que, bueno, que se siga por ese camino. Llegó un mensaje para vos, Ana Laura, que dice que te ven en la letra chica, muy bueno, así que dicen ahí al contrario. Ese saludo. Bueno, y vamos con, si les parece, con Cleon, además de licenciada en Ciencias Biológicas, se desempeña como docente y tutora de maestría en la Universidad Hort Uruguay. Un poco hablando esto desde el salón de clases, ¿no? Ponerlo más o menos, que ya lo hemos ido trabajando, pero cómo empezar a cambiar ese ha contribuido a ese concepto, pero también es importante recalcar, bueno, ¿qué idea tenemos de la ciencia allí, desde la escuela, desde el liceo, desde el salón? Bien, gracias Camila por la pregunta. Me quedé muy enganchada con las tres intervenciones anteriores, sí. Fascinada, porque cuando llegamos a lo educativo, y ahí empiezo como a retomar cuestiones de algunas de mis compañeras. Por ejemplo, Micaela hace referencia recurrentemente al estereotipo de científico y a la relevancia de la deconstrucción de ese estereotipo de científico o de personas que hacen ciencia. Esto ha sido muy estudiado en las corrientes didácticas y hacen referencia a una imagen heredada de la ciencia, a una imagen que construimos de la ciencia, que vamos construyendo de la ciencia a través de distintos insumos. Es una construcción cultural que por ahí no todos tenemos la misma, pero se ha estudiado que aparece recurrentemente ese estereotipo de ciencia, ese estereotipo de científico o de personas que hacen ciencia, muy relacionado con la imagen de Einstein. Ana Laura lo mencionaba, ¿no? La ciencia construida individualmente por varones, ¿sí? Un varón, y a lo sumo 2, 3 varones, ¿sí? Por hombres. Después una ciencia que se construye en un laboratorio, pura y exclusivamente en un laboratorio, una ciencia reservada para una élite, para aquellos que son diferentes al resto,
¿sí? Con una especie de inteligencia superior o distinta al resto de los mortales. Entonces, toda esa construcción, que además no es independiente a la construcción de género, y yo quiero traer algo que me llamó un poco la atención en estos días, en agosto, en el Día del Niño, salí a comprar regalos para los niños de la familia, y ahí me sigo encontrando, 2021, me sigo encontrando una zona de niñas y una zona de varones, una zona de niñas con múltiples regalos de el bebé y la cocina y la escoba y el microondas, y una zona de varones, y acá lo quiero relacionar con la ciencia, que es nuestro tema, de experimentos. Entonces me erizo al visualizar góndolas que separan juguetes de niñas y de varones, porque eso empieza a construir, y hoy lo decían las compañeras, los mensajes que dan los medios, los mensajes que da la familia y los mensajes que damos en el ámbito educativo. Esos mensajes que le damos a nuestros niños respecto a lo que hacen unos y lo que hacen otros. Y cómo les vamos transmitiendo que, por ejemplo, la ingeniería o el trabajo en tecnología es propio para algunos varones destacados, porque tampoco para todos los varones, para algunos. Eso se reafirma también desde la escolarización si no se deconstruye. Y me quedé pensando en esto de la ausencia de las mujeres en la historia de la ciencia. Hoy Ana Laura decía, capaz que mujeres con un perfil bajo que por ahí no dijeron, sí, yo de eso sé, yo de eso puedo opinar, yo de eso tengo el conocimiento como para poder aportar. Y como en el panel anterior costaba encontrar algún nombre por la falta de visibilidad, tal vez, de las mujeres en ciencia y en tecnología, cuando vamos a buscar la historia de la ciencia, ahí nos quedamos sorprendidos. Bueno, nosotros decimos, bueno, pero entonces en la historia de las ciencias las mujeres no estaban presentes. Sí, estaban muy presentes, pero también muy invisibilizadas. Entonces, esa imagen que nos vamos creando de la ciencia, de las personas que hacen ciencia y del acceso que se puede tener a la ciencia, el ámbito educativo cumple un rol fundamental en esa construcción. ¿Por qué? Porque puede ser un espacio inmejorable para la deconstrucción. Ana Laura hablaba del GACH. Nosotros con mis estudiantes de didáctica empezamos a hacer un proyecto que Jimena hablaba de la importancia de la enseñanza a través de proyectos, ¿sí? De ese hacer, de ese indagar para resolver algún problema. Estamos haciendo un proyecto justamente del estereotipo de científico, una aproximación a la investigación o investigación formativa del estereotipo de científico en los primeros años de ciclo básico hasta cuarto de bachillerato. Y nosotros teníamos esa hipótesis de, en este 2021, donde podemos hablar de un grupo de científicos uruguayos muy visibilizados, una ciencia muy visibilizada en el Uruguay a través de los medios de comunicación. Cuando van a hacer esos dibujos, van a proponerle a esos estudiantes la realización de dibujos, nos encontramos que todavía existen muchos de ellos que dibujan al estereotipo de científico, que dibujan a este varón en solitario, en un laboratorio, ¿sí? Entonces, muchas características de ese estereotipo. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que pasa que no se modifican? Bueno, esto también ha sido estudiado desde la didáctica, cómo estas ideas sobre la ciencia y las ideas previas en general, como persistentes, como ideas que no se cambian así nomás. No porque a una persona le digas, no, esto es de tal otra manera, dice, se levanta un día y dice, no es así como yo pensaba, entonces ahora pienso esto otro. Esto requiere un proceso de deconstrucción. Esto requiere de distintos actores comprometidos en dar mensajes diferentes para que haya una deconstrucción y una nueva construcción de
tanto de modelo de personas que hacen ciencia, como del lugar de la mujer en cada uno de esos espacios, ya sean de ciencia, de tecnología u otros, ¿sí? Ese empoderamiento de decir, sí se puede, sí es para todos. Dar oportunidades que decía Jimena, que puedan sentir que puedan visibilizar que es algo a lo que pueden llegar, y que esto, como nos mostró claramente Micaela, te puede cambiar la vida, ¿sí? Que realmente podés estar en un lugar totalmente diferente, y que eso es posible para muchos y muchas jóvenes adolescentes. Y este mensaje hay que darlo desde chiquitas, hay que dárselo a las niñas, ¿sí? Y hay que reafirmárselo a las adolescentes, y hay que seguirlo trabajando a lo largo de toda la vida. Entonces, como cierre de esta idea, lo que me parece muy importante, o es mi preocupación, es la formación de los docentes que tienen a su cargo esa deconstrucción. No toda la responsabilidad cae en nosotros somos un actor más, ¿sí? Como lo muestra este panel, somos un actor más, pero quienes formamos a las futuras generaciones de docentes tenemos la responsabilidad de hacerles ver que en cuarto año de liceo se juega la decisión por una carrera científica. Entonces, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Hacerlo disfrutar de aprender ciencia, que no sea padecer, que sea disfrutar de aprender, que sea disfrutar y que sea ver que es algo posible para cualquier ciudadano. Me parece que esa idea es como muy importante. Sí, cambiar lo que tenemos asociado, ¿no? A confuso, o a difícil, o a sacrificio, ¿no? Todo eso es lo que asociamos. Si hiciéramos un listado de qué pensamos cuando pensamos en la carrera de ciencia, posiblemente salgan esas cosas, ¿no? Además de lo importante, del avance y demás, pero salga todo eso que nos genera como más de eso, ¿no? Que nos tira para atrás, ¿no? Bueno, empezar a cambiar eso. Y no desde un ámbito solo, desde todos los ámbitos, ¿no? Desde cada una, desde el lugar, lo he dicho, desde los medios, desde los salones de clase, desde las organizaciones sociales, desde las iniciativas, desde las empresas. Es un trabajo en conjunto, y desde las familias. Con Y esto desde de la los familia. regalos, ¿no? Eso, desde ahí también. Lo que le decimos a nuestros hijos, lo que comentamos cuando vemos en la tele, cosas que a veces no registramos del todo, pero que es importante tenerlas en cuenta. Ya nos quedan, estamos por cerrar, un último minutito, si quieren para cada una decir algo para cerrar, y desde ya agradecerles por este espacio y este intercambio tan rico, y qué bueno, ¿no? Contar con este tiempo para darnos este espacio y seguir pensando. Jimena. No, yo me quedaba ahí cuando escuchando a Claudia. Qué desafío que tenemos, y esto que te agregaba, como y vos justo decías, la familia, ¿no? Porque uno como, no sé, yo tengo una hija de 5 y un hijo de 2, y digo, no, quiero, pero es como tan nuevo también, porque tenemos un modelo aprendido, o sea, es como uno quiere, pero tampoco sabe si sabe, porque tampoco es que haya, obviamente en la vida no hay recetas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo entre todos, pero con el compromiso, como decía Claudia, ¿no? Y teniendo claro, reconociendo que tenemos una desigualdad de género, que inconscientemente tenemos comunicaciones, ¿no? Y damos mensajes que no generan las mismas condiciones, y que hacen que las niñas vayan creciendo y visualizándose y proyectándose como en determinadas áreas de conocimiento, y nada, y encontrar, y nada, y sin duda hay un tema ahí entre todos, ¿no? Bien, Mica, Ahí cortito como también también. reflexionando. Bien. Tal cual. Respecto a lo que decía Claudia de los juguetes, quería hacer un comentario que nosotros, o sea, tal cual vimos eso, y bueno, queríamos como generar un cambio al respecto, y todos los años hacemos campañas de juguetes, justamente para mostrar otras opciones que se pueden regalar o dónde comprar. Y bueno, justamente ahora, si nos siguen en el Instagram, van a ver en juego la campaña. Para el Día del Niño, sí. Sí, hacemos siempre para el Día del Niño y para Navidad. Y después tenía otro comentario respecto al tema de los estereotipos, que sí, o sea, es tal cual nosotros mismos tenemos ese estereotipo creado,
Y nosotros, para hacer un experimento parecido a lo que decía Claudia, en uno de los talleres que hicimos, les pedimos al inicio del taller que dibujaran a un programador, y después, cuando terminó el taller, después de un ciclo de 8 clases, les pedimos de nuevo que dibujaran, y bueno, vimos la diferencia de que al principio todos dibujaban un varón atrás de la computadora, y bueno, al final las niñas sí se sentían identificadas como, de alguna manera, sí, yo también puedo hacerlo. Bueno, así que eso estuvo muy bueno. Ana Laura. Sí, a mí me parecía que era para ilustrar eso de que los cambios a veces son hasta en las cosas pequeñas y no solo en las grandes. Hay un estudio que tiene unos años, pero que es bien interesante, que muestra, es un estudio longitudinal de bastante tiempo, que muestra que las niñas cuyos padres lavan los platos tienen más chances de estudiar carreras científicas y tecnológicas. Y eso en realidad tiene una trampita, no es o sea, lo que hay atrás de un padre que lava los platos, una distribución de roles de género más equitativa. Entonces, en realidad, no solo las mamás tenemos un rol en esto, los papás también, en cosas hasta pequeñas como eso, como mostrar que los varones se pueden correr hacia otros lugares también para abrir espacios, por ejemplo. Otra cosa que me parece interesante, un ejemplo chiquito, es, yo la nombraba hoy, Sheryl Sandberg, que es la CFO de Facebook, armó un programa hace bastante tiempo, pero ha hecho varias campañas que se llaman Bambosi, ¿no? Que quiere decir algo así como prohibido ser que te digan mandona. Muchas de nosotras, en esto de construirnos, desde chiquitas nos dijeron muchas veces que no seamos mandonas, ¿no? Que no. Y ese no ser mandona quiere decir no ser asertiva. ¿Sí? Muchas veces es no tener claridad sobre qué cosas quiero y qué cosas no, o ser líder, tener actitudes de liderazgo. Entonces también esa es una manera de marcarnos qué caminos podemos tomar y qué caminos no podemos tomar. Entonces, me encanta escuchar a Micaela decir, con ese aspecto de joven que tiene, yo lidero un equipo, ¿no? Parte de mi trabajo es que yo lidero un equipo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, porque cuando uno se dedica a la ciencia y a la tecnología, parte del camino es liderar equipos. Entonces, a veces también es un motivo para decir que no, para no caminar ese camino, porque nos dijeron que no podemos ser mandonas ni figurar demasiado. Tal cual. Claudia, lo último y así ya cerramos. Muy breve, agradecer el espacio para pensar con otros, agradecer el mostrar en la realidad cómo todos tenemos algo para hacer y algo para aportar para que esa transformación que creemos tan necesaria pueda llegar. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, a las 4, por el aporte, por este intercambio. Recordarles que, bueno, que hasta acá llega la instancia matutina. A partir de las 4, el evento continúa y hay 4 talleres para preuniversitarias, primeros pasos para emprender, controlar un robot desde tu casa, actividad de autoconocimiento y programación activa. Esto va a quedar el evento, además, todos los paneles que se han hecho durante la jornada grabados en el canal de YouTube de la universidad. Así que bueno, ahora va a seguir Marcela Mailos y Eduardo Mangarelli, van a cerrar desde el estudio esta primera parte. El agradecimiento a Gonzalo Mordecki, que estuvo también acompañándonos, y a todo el equipo de la ORT que nos convocó para esta iniciativa. Gracias, un placer, y bueno, y que haya más instancias de este tipo. Un saludo. Muchas gracias. Por acompañarnos a todos. Chao, gracias.